Hola, amigas y amigos, una vez más Abel Reynoso aquí con ustedes. Continuamos con los comentarios, con las ideas de lo que está sucediendo con la profesionalización policial, lo que hemos hecho y lo que hemos estado platicando es cómo, a pesar de toda la tecnología y a pesar de todas las fuerzas que tenemos y toda la experiencia que tenemos en la policía, todavía no podemos prevenir mucho del delito. Y habíamos hablado de que una de las situaciones que causa un poco de esto es la falta de unión entre el trabajo policial y la parte importantísima que es la ciudadanía que coopera con la policía. Eso es una cosa que a veces nos ha ido separando. Y se recuerda, en el video anterior habíamos comentado de que una de las cosas que a veces sucede es la misma policía, el mismo sistema, causa que la gente se separe o desconfíe del trabajo. Y como les comentaba, yo que viajo muchísimo veo esta situación en muchos países y vemos como en algunos lugares efectivamente la ciudadanía no tiene nada que hacer con la policía. La llaman porque es lo único que hay, la llaman porque no les queda otra opción, porque alguien siempre llama a la policía, obviamente. Y entonces lo que sucede es la policía acude, pero siempre es lo mismo. Llega una vez que ya pasaron los delitos, una vez que ya se ve la situación y que para resolver las situaciones no hay suficiente apoyo de la ciudadanía, entonces se hace el trabajo muy difícil y lo que hacemos es un trabajo repetitivo. Hacemos lo mismo una y otra vez. Y entonces no logramos nada, siempre estamos corriendo el crimen, siempre estamos corriendo al delincuente, siempre estamos corriendo en vez de ponernos adelante, de tratar de prevenir. Y le digo, no va a prevenir el 100%, pero si se pone a funcionar, puede prevenir una cantidad bastante de delitos o por lo menos hacérselo difícil al delincuente y para que no abuse de la sociedad, para que no abuse y no haya tantas víctimas. Y entonces les comentaba yo en el video anterior también que a veces el comportamiento policial, que a veces es entendido para hacer algo más positivo, termina siendo algo negativo que causa separación social entre la necesidad de la función policial de lo que se hace, con lo que se intenta hacer, con lo que se puede hacer y con lo que finalmente se logra. Y lo que se logra es una separación. Sí hablábamos de que sí hay necesidad de a veces hacer cosas drásticas en un momento, pero el trabajo policial no es como en las series de televisión, no es como en las películas. O sea, el público que no ha hecho mucho el trabajo policial, que no está familiarizado, se olvida o cree que es como en las series de televisión, en las películas, que constantemente hay mucha acción, que constantemente hay mucho delito, que estamos corriendo delincuentes, que nos tiramos del techo, que corremos en el carro, que nos peleamos, que sacamos armas, que hay un tiroteo. En realidad, sí hay una parte del trabajo policial que es mucha actividad, pero hay mucha parte del trabajo policial que es monótono, que es tratar con el ciudadano todos los días de alguna forma. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué a veces tenemos esa desunión entre la policía y la ciudadanía? Una de las cosas, y ya vamos a hablar de ambos lados, porque la ciudadanía también tiene mucho que ver aquí. Quiero aclarar una cosa, no estamos buscando culpas, estamos simplemente puntualizando errores que vemos. Y una de las cosas que vemos es, le digo, de la separación policial, sucede porque el policía, acuérdese una cosa, está constantemente tratando con dramas sociales. Es una y otra vez. Y es imparable. O sea, les comentaba yo anteriormente que el radio nunca para en una policía metropolitana de una ciudad grande porque siempre están llamándonos. Y muchos de los problemas que oímos, que escuchamos, que vemos, que vivimos, no tienen nada que ver con el trabajo de la ley o la justicia de la policía. Muchos son dramas sociales en lo que se le llama a la policía para ver qué puede intervenir. El policía a veces termina frustrándose. Agréguenle a eso el hecho de que siempre que llaman, nadie llama a la policía para invitarlos a festejar algo, ni invitarlos a celebrar ni nada. Simplemente la gente le llama a la policía cuando hay un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el ciudadano tiene una situación que él o ella cree que la policía se lo puede resolver.
O sea, llaman a veces a la policía porque hay una disputa entre un vecino, hay una disputa entre una persona de negocio y un cliente, hay una disputa entre dos desconocidos, hay un choque, siempre hay algo que tiene que ver con el factor humano, y que la policía a veces viene y actúa como referee a veces, pero a veces el ciudadano llama porque quiere que a la persona se la castigue, y la policía a veces no es la función primero de la policía. La policía no está formada para castigar a nadie, es un proceso. Sí, si hay una violación a la ley, si hay una violación a un código, obviamente la policía tiene la obligación de actuar, pero no puede actuar así a cada cosa que los ciudadanos quieran hacer, y a veces los ciudadanos demandan que la policía haga cosas y no se puede, el ciudadano se enfada y terminamos con una relación complicada, porque el ciudadano esperaba que la policía le resolviera el tema y no se lo puede resolver, porque no siempre se puede resolver, porque a veces, le digo, no son temas policiales, no son temas de la justicia. Entonces, ¿qué sucede? El ciudadano se frustra, el ciudadano se enoja, y ¿qué pasa? ¿Con quién se echa en contra? Insulta o discute con el policía, y entonces el policía se siente, y el policía se retracta, y entonces dice, ¿sabe qué? Si va a ser así, yo no voy a tratar. Pero, ¿qué pasa? Eso se le queda al policía, y cuando va a la otra llamada recurre y todo eso. Y entonces, ¿qué sucede cuando el ser humano está constantemente siendo repelido, siendo insultado, siendo maltratado? Eso que sucede, eso causa que la gente, el ser humano se retenga, que no se esfuerce, y entonces el policía dice, ¿para qué me preocupo si cada vez que trato de ayudar a alguien me maltratan, me insultan, me tratan mal? Llega un momento, incluso le voy a decir, en que los policías son atacados mentalmente, físicamente, a veces los escupen y todo eso. Eso no ayuda a unir. Y le digo, entonces, ¿qué pasa cuando ya el policía empieza a ser maltratado en un momento? Es como les comentaba, eventualmente uno ya va con más recelo, a ver cómo me va a salir y a veces no hay tal fricción, pero a veces, le vuelvo a repetir, la policía no tiene la respuesta que el ciudadano está esperando, o no puede hacer lo que el ciudadano está esperando, porque el ciudadano a lo mejor no conoce la ley o no la quiere respetar. Y ya vamos a hablar del respeto a la ley, porque acuérdense que parte de la función policial, el policía no hace el trabajo porque se le encanta, porque quiere o porque no más eso. Sí, hay una gran dedicación y eso, pero hay un mandato, hay una misión que tiene que cumplir. La ley es muy específica. La razón que el policía está ahí presente es porque el ciudadano, y estamos hablando ya de un individuo que cometió una infracción o un delito o algo, la función de la policía es que esto se documente y se proceda tal como debe ser, y que se lleve ante la justicia si es un delito. Ya ahí, cuando entramos, la situación cambia, porque ya el individuo que está en el público, y no estamos hablando de todos los individuos que tienen problemas, le voy a repetir, la mayoría de los ciudadanos no están metidos en el mundo del crimen, no son todos delincuentes. Sí cometen errores, todos cometemos errores, sí, a lo mejor está uno de mal humor un día, a lo mejor tiene una situación, hace tonterías, dice tonterías, pero no es delincuente. El delincuente tiene otra mentalidad. Pero ¿qué sucede? La policía a veces tiene que actuar porque no le queda otra opción, porque la ley es muy específica. Entonces, ¿qué pasa con la ciudadanía? Se ofende, se enoja, se molesta porque llamó a la policía por una función, pero la policía llega y descubre que hay otra situación y no le queda otra forma de resolver la profesión que actuar, y a lo mejor actúa en contra de lo que el individuo que la llama o la persona con la que estaba esperando no concuerda con lo que la ciudadanía quería. Entonces, cuando pasa eso, hay un conflicto que se crea, hay un rencor que se crea, que no necesariamente es lo más saludable para el comportamiento. Entonces, ¿cómo logramos reducir esa fricción entre el público y la policía? ¿A través de qué? A través del comportamiento profesional, a través de la educación, a través de la explicación. Le vuelvo a repetir, los seres humanos necesitamos a veces que se nos expliquen las cosas mejor. Y el policía, como le digo, si el policía ya está frustrado, está quemado por el maltrato del ciudadano, a veces no tiene ganas de explicar las cosas, y entonces actúa con autoridad a lo mejor demasiado elevada, un poco también de rencor hacia la sociedad, y se va quemando,
se va frustrando, se va quemando, se va enojando, y entonces en vez de lograr una situación más de comprensión, hay una situación de separación. ¿Sabe qué? Yo voy a tratar aquí con usted porque tengo que tratar, pero no lo tengo que aguantar. Y a veces la gente, acuérdese, si fue víctima de un crimen particularmente, o si participó, hay mucha tensión en ese momento, hay mucha tensión, hay mucha frustración. La gente hoy, por ejemplo, en todos los países, está frustrada con los delincuentes. Tal es así que usted ha visto en algunos lugares donde ya no llaman ni a la policía. Ya directamente la gente, la vecindad toma control de la situación, y ellos, ¿qué hacen ellos? Inmediatamente se van al acto de violencia, en lo que empiezan a golpear al delincuente, y es más, ha sucedido, y ustedes lo saben, esto ha sucedido en muchos países, en los que la policía, cuando llega al lugar de los hechos, el público ya está aglomerado, ya lo están golpeando, que si no fuera por la policía que lo agarra al delincuente y lo saca de ahí, el pueblo termina colgando o matando. Y ha sucedido. Hemos visto en varios lugares donde a los delincuentes los han atado con alambre alrededor de un árbol, otros les han golpeado, a otros les han prendido fuego. Conozco de varios lugares donde lo han rociado con inflamable, con líquido inflamable, gasolina, queroseno, petróleo, y les han prendido fuego. El público, cuando se desborda, es muy extremista, y la policía termina a veces tratando de salvar. Y a veces ha sucedido, te digo, estamos hablando de los extremos, a veces ha sucedido donde la policía actúa, llega y está tratando de sacar al individuo, y el pueblo, la gente, el público se vuelve en contra de la policía, y la policía tiene que retirarse porque el pueblo está enfurecido. ¿Por qué está enfurecido? Por la falta de seguridad, o sea, la inseguridad. La gente está cansada y se frustra, y entonces maltratan al policía, lo insultan, le tiran objetos de todo tipo. O sea, es una frustración total en la que tenemos nosotros que entender, los inteligentes de la sociedad que trabajamos para el sistema policial, que hay que comprender a la gente la frustración, y hay que hablar con ellos, y que hay que hablar con ellos porque sí, en el momento emocional de esa situación a lo mejor se desbanda todo, pero llega un punto en alguna situación en la que se puede hablar con el público, que se puede hablar con el pueblo y hacerle entender que si colaboran con nosotros, nosotros podemos ser mucho más efectivos para que no ocurran estas situaciones, para que no se desborde ese sistema de seguridad. Y eso, la única forma que en realidad lo podemos lograr a largo plazo es empezando a crear una mejor confianza, un estado de confianza más importante. Y la confianza, la única forma que se puede lograr es con un diálogo. O sea, tenemos que dialogar, tenemos que hablar con la gente. Tanto la gente tiene que tener un diálogo con la policía, como la policía tiene que tener un diálogo con la ciudadanía. Le vuelvo a repetir, en algunos departamentos de policía en todo el mundo hay gente que ha preparado a sus elementos en esto, pero no todos los elementos tienen esta facilidad de palabra, no todos los elementos son tan, digamos, hábiles en comunicarse, y entonces cuando hay esa diferencia de la comunicación entre el ciudadano y el policía, a veces se crean tensiones innecesarias que pueden escalar a situaciones mucho más difíciles, en las que entonces se compromete. Y ya cuando empezamos digamos, a perder la cordura y la parte emocional se escala, eventualmente puede, igual que cuando pasa con un acto de delincuencia, eventualmente se puede elevar a una situación ya de violencia, en la que hay una expresión ya mucho más ruda, en la que alguien lastima a alguien, y entonces cuando ya termina en eso, ya cuando tú tienes ese tipo de situaciones, ya el diálogo ya no sirve. Es muy difícil poder dialogar, y ese es el problema. Ahí es donde queremos nosotros hacer hincapié de que el público y la policía tienen que llegar a un acuerdo medio en el que ambos desarrollen una forma de poder comunicarse, de la comunicación, de cómo resolvemos el problema. Le digo, la gente es difícil a veces, pero también los policías son muy difíciles a veces. Hay policías que no quieren entender esto, que para ellos, le vuelvo a repetir, la altanería o la firmeza es parte del protocolo de ser policía. Es importante que lo apliquemos, pero hay que saber cuándo.
¿me entiende? Hay que saber cuándo. Sí hay que ser firme, sí hay que ser autoritario, sí hay que tener, pero no en todo momento. O sea, cuando hay necesidad hay que hacerlo, pero no es el hecho de llegar con altanería, no es el hecho de llegar con autoridad y empezar a gritar y a mandar y hacer eso. Porque cuando hace eso, le vuelvo a repetir, la gente reacciona y puede reaccionar, que se digamos, se retrocede al caso de lo que está pasando o ataca verbalmente y luego físicamente. Entonces perdemos la cordura. Y entonces lo que no queremos es eso. Eso es lo que sucede muy a menudo. Entonces no queremos eso. Queremos colaborar con la gente y que la gente colabore con nosotros. Y esto es lo que estamos tratando de lograr aquí. ¿Cómo llegamos a ese acuerdo? ¿Cómo llegamos a ese entendimiento? ¿Cómo llegamos a poder llegarle al ciudadano y que el ciudadano nos entienda que no es el uniforme, está hablando con un ser humano, con una persona que lo entiende, que la entiende a usted? Y es ahí donde la habilidad del policía profesional, que sabe tratar con el público, que sabe respetar al público, que sabe cuál es la situación, a pesar de que el individuo está muy alterado, sabe cómo llevarla adelante. Y eso es lo que vamos a hablar en el próximo video. Así que les agradezco su compañía, comentarios, ideas, lo que a ustedes les guste expresarse, bienvenidos serán. Y como decimos siempre, los veo en el próximo video porque aún hay más. Un gusto.